como cada tarde comenzamos haciendo nuestro acostumbrado recorrido por la agenda internacional. Y en las informaciones más destacadas les contamos que el presidente Donald Trump advirtió en una carta publicada que después de ser descartado para el premio Nobel no se siente obligado a pensar únicamente en la paz mientras intensifica su campaña por hacerse con el control de Groenlandia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió en una carta publicada el lunes que después de ser descartado para el premio Nobel no se siente obligado a pensar únicamente en la paz, mientras intensifica su campaña para hacerse con el control de Groenlandia. En un extraordinario intercambio con el primer ministro noruego Jonas Gahr Støre, el magnate republicano cuestionó el derecho de Dinamarca sobre esa vasta isla ártica, rica en recursos naturales y estratégicamente posicionada, sobre la que dijo que quiere un control completo y total para evitar que Rusia y China implanten su hegemonía en el Ártico. El mensaje se produjo días después de que el presidente estadounidense amenazara con imponer nuevos aranceles a sus aliados europeos que se opongan a su plan de comprar Groenlandia. Los líderes de Alemania y Francia denunciaron esas amenazas tarifarias como chantaje, mientras que París consideró que Europa debía prepararse para contraatacar. Estamos experimentando constantemente nuevas provocaciones, estamos experimentando constantemente nuevos antagonismos que busca el presidente Trump, y aquí nosotros, los europeos, debemos dejar claro que se ha alcanzado el límite. Esto muestra el periodo de cambios profundos que estamos viviendo actualmente. Esto provocó una reprimenda preventiva por parte del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. El presidente considera Groenlandia un activo estratégico para Estados Unidos. No vamos a externalizar nuestra seguridad hemisférica a nadie más. La última andanada de Trump ha vuelto a dejar a sus aliados luchando por encontrar un equilibrio entre responder con firmeza y no enfadar al voluble líder estadounidense. La Unión Europea celebrará una cumbre de emergencia el jueves para sopesar su contestación y afirmó que aunque su prioridad era comprometerse, no escalar, estaba dispuesta a actuar. Groenlandia, donde miles de personas salieron a las calles durante el fin de semana con pancartas antiestadounidenses, afirmó que las amenazas arancelarias de Trump no suponían ninguna diferencia para la isla. El ministro de Defensa danés se reunió el lunes con el jefe de la OTAN para presentar una propuesta de operaciones de vigilancia en el territorio. Mientras tanto, el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, una organización militar conjunta de Estados Unidos y Canadá, anunció que pronto llegarían aviones a la base espacial estadounidense de Pitufik, en Groenlandia, para llevar a cabo actividades planificadas desde hace tiempo. Por otra parte, la Unión Europea prometió una respuesta firme a las amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia a la espera de una reunión en Davos sobre el futuro de este territorio de Dinamarca en el Ártico. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prometió el martes una respuesta firme a las amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia. Durante su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, que se celebra cada año en la estación de esquí suiza, la dirigente advirtió que el mandatario estadounidense podría acabar sumiendo en una espiral descendente las relaciones con el bloque. Trump amenazó con aranceles a 8 países europeos que manifestaron su firme oposición a su plan expansionista, entre ellos Reino Unido, Alemania y Francia. Los aranceles adicionales propuestos son un error, especialmente entre aliados de larga data. La Unión Europea y Estados Unidos acordaron un tratado comercial el pasado mes de julio, y en política, al igual que en los negocios, un acuerdo es un acuerdo. Y cuando los amigos se dan la mano, eso debe significar algo. Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron, que también está en Davos, instó a la Unión Europea a usar sus herramientas comerciales para responder y acusó a Estados Unidos de querer debilitar y subordinar a Europa. Trump amenazó el lunes a su par francés con aranceles del 200% al vino y al champán, después de que Francia insinuara que no se sumaría a su denominado Consejo de la Paz, visto por analistas como una especie de Consejo de Seguridad de la ONU, pero en el que los países miembros tienen que pagar por participar. Ante las tensiones, el Parlamento Europeo decidió suspender el proceso de ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, según confirmaron el martes sus principales grupos políticos. Desde que volvió a la Casa Blanca, el magnate republicano argumenta que necesita Groenlandia, una isla rica en minerales y tierras raras, por motivos de seguridad nacional, para evitar que Rusia y China impongan su hegemonía en el Ártico. Trump pronunciará un discurso el miércoles en Davos y participará en otros actos el jueves.
Hoy es el segundo día del foro de Davos y justamente allí en este foro económico distintos líderes políticos expresan sus preocupaciones en cuanto a los cambios que está experimentando el sistema internacional. Destacado ese discurso de Ursula von der Leyen por parte del Parlamento Europeo, apuntando a los desafíos geopolíticos históricos que está enfrentando Europa en estos momentos, apostando por el diálogo y cuestionando la inicial iniciada desde Estados Unidos. Es parte de lo que se ha comenzado a discutir en este foro que se extenderá hasta el próximo viernes 23 de enero. Sobre este tema, el embajador Julio César Pineda nos preparó su acostumbrado análisis precisamente con sus consideraciones. Hacemos nuestra primera pausa en esta edición de Brújula Internacional. La diplomacia, la geopolítica mundial y la economía durante esta semana se concentra en la edición número 56 del Foro de Davos en Suiza, bajo el lema Espíritu de diálogo, con los principales temas como cooperación en un mundo fragmentado, cómo evitar conflictos mayores en un entorno de alta competencia geopolítica. Igualmente, el tema de la inteligencia artificial, el despliegue responsable de la inteligencia artificial generativa y el impacto en el mundo del trabajo. Crecimiento y clima, no se deja de lado el imperativo ecológico, creando prosperidad, respetando los límites del planeta, con la economía circular y la descarbonización, y la inversión en las personas en educación y resiliencia ante los cambios tecnológicos, y el imperativo de la paz en un mundo fragmentado por el sistema internacional, y donde se plantea la reforma urgente del sistema de Naciones Unidas y la responsabilidad de las grandes potencias para un desarrollo equilibrado en el mundo, y sobre todo el imperativo de la paz frente a la dimensión nuclear que tiene el conflicto y la guerra. En este foro mundial están presentes cerca de 3.000 participantes de 130 países. Lo más destacado es la presencia de 70 jefes de Estado y de Gobierno, junto a una gran delegación de líderes empresariales. El personaje más importante es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que llegó con una delegación más grande de la historia de Estados Unidos, y sus recientes decisiones políticas que van a marcar el pulso de las discusiones. Es la primera vez en que este foro no es dirigido por su fundador, Klaus Schwab, quien se retiró en el 2025, y el liderazgo ahora es compartido por figuras como Larry Fink y Andre Hoffman. Ya intervino la representante de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, quien en su discurso urgió a Europa a buscar la independencia de Estados Unidos, calificando los aranceles de Trump como un error que tendrá una respuesta unida y proporcionada. Todos esperan la polémica intervención del presidente Trump y su posición frente a Groenlandia. Anexar este territorio a Estados Unidos ha causado una crisis histórica en Europa que va a ser tratada en este foro económico mundial. Además, anunciará la creación de una especie de organismo internacional como Naciones Unidas que ha denominado Consejo de Paz, que seguirían la política de Estados Unidos a nivel mundial. Esto para contrariar el peso de Rusia y China en el Consejo de Seguridad con el derecho a veto. Esta creación del Consejo de Paz, que al principio solo iba a tratar crisis de Gaza, Trump intenta formalizar un recurso multilateral que no dependa de las decisiones políticas que se toman en Moscú o en Beijing. Un nuevo orden mundial que quiere el presidente Trump, frente al diseñado por Franklin Delano Roosevelt, José Stalin y Winston Churchill, que dio origen a las Naciones Unidas, a los organismos internacionales, y que hoy, como lo planteara recientemente el secretario general Guterres de Naciones Unidas, necesita una reformulación, pero con mayor justicia y paz y libertad, y no con la visión hegemónica de las grandes potencias, y especialmente con la nueva administración de Estados Unidos del presidente Trump. En la presentación del informe sobre este foro, se señala que al entrar el 2026, el orden internacional se encuentra al borde del precipicio por la agitación provocática, junto con el uso de la munición económica para obtener ventajas estratégicas, donde las reglas y las instituciones que durante mucho tiempo han sustentado la estabilidad están siendo asediadas en una nueva era en la que el comercio, las finanzas y la tecnología se utilizan como armas de influencia. En ese informe todos coinciden en que la confrontación geopolítica es el mayor riesgo que se ve en este año 2026 y en los años subsiguientes.